Le dejo, jefe, apago mi micrófono. Gracias, Fátima. Bueno, les pido por favor si me pueden confirmar, porque yo ahora voy a dejar de veros y voy a compartir la presentación. ¿Se ve allí? ¿Se ve bien la presentación? ¿Alguien me puede contestar? Se ve súper bien, jefe. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias, doctora Fátima Zavala, por la invitación a compartir con ustedes estas clases de cardiología del curso de especialización de medicina interna del Instituto de Provisión Social de la Universidad Católica. Bueno, me pidieron que les dé esta clase de arritmias supraventriculares y ventriculares. Anticipadamente les pido disculpas por el escaso tiempo con el que se preparó esto, entonces gran parte de las diapositivas están en inglés, así que bueno, yo les voy a ir traduciendo y obviamente mostrándoles las imágenes que vayan a ir surgiendo de la presentación. Cuando quieran, si hay alguien que quisiera preguntarme alguna cosa, pueden interrumpirme, pero con el micrófono abierto, porque obviamente yo a ustedes no los veo mientras estoy haciendo la presentación. Vamos a empezar primero con bradiarritmias. Las bradiarritmias se definen como frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto y pueden deberse tanto a disfunciones generadas en el marcapaso biológico nuestro, que es el nódulo sinusal, como a nivel de alteraciones de la conducción auricular o del nodo auriculoventricular. Vamos a repasar rápidamente la conducción cardíaca normal, vamos a analizar la patología de disfunción del nódulo sinusal, vamos a ver la patología a nivel del nodo AB y vamos a ver alguna cuestión básica de manejo. Esta es la estructura cardíaca que ustedes seguramente ya lo tienen familiarizadamente conocido, pero para repasar es importante recordar que el nódulo sinoauricular se ubica en el... Sí. Tus diapositivas no están corriendo, se quedó en la primera. Es curioso, yo ya estoy en la segunda o tercera, qué curioso, no sé qué está ahora, pasando. ahí está. Bueno, voy a volver a compartir entonces, ¿sí? Ahora se ven, se amplificó. Ahora sí se ve, jefe, ahora está ahí en la estructura del corazón. Bueno, voy a ir una más atrás, ahí lo ven. Overview the topics addresses, dice eso. ¿Eso se ve? No. Se ve solamente la estructura del corazón. Y bueno, no sé por qué queda trancado, ¿eh? No lo sé, a ver qué está pasando, a ver. Doctor, a ver. Sí, claro. ¿Podrías probar sin intentar ampliar la presentación, solamente pasando las diapositivas? Así, a ver. Ahí, no, se queda colgado acá, no me lo traspasa, aparece acá. Si quitas el modo presentación, ya... Vamos a salir Stop Presentation, a ver. A ver. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Volver a presentar de vuelta? Sí. Vamos a ventana, ¿no? Sí. Vamos a presentación ahí. ¿Vuelvo a iniciar compartir? Sí. A ver. ¿Intenta pasar las diapositivas? No pasa. Aquí sí pasa en mi... Ahí se ve que estás cambiando. Ahí está pasando, bueno, por eso yo estaba aquí. Normalmente uno tiene que entrar aquí justamente para... Ahí se ve en pantalla completa. Ahí se ve bien, jefe, no vayan a poner en modo presentación y pasar nomás así. Sí, ahí se ve. No, correcto, está en modo presentación. Y paso a la siguiente, ¿se ve de vuelta la estructura cardíaca? Ahí ya no, sigue en overview. ¿Ves? Y ese es el problema, que no me pasa. Aún si le saco así, y así pasa. Ahora sí. Ahí se ve la estructura del corazón. Sí. Y bueno, ok, vamos a hacerlo así entonces, ¿sí? En un modo pantalla completa, por alguna razón no lo acepta pantalla completa, ¿no? Así es, pero ahí vemos bien igual. ¿Se ve bien igual así? Sí, se ve súper bien. Bueno, perfecto. Pero yo cuando paso aquí, ¿están seguros de que está pasando ahí ahora? Sí, ahí sí se ve. Bueno, ok, qué curioso. Bueno, estamos entonces. Hablábamos que el nódulo sinoauricular básicamente se ubica en el techo de la aurícula derecha
cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Ese conglomerado de células que se llaman células de pacemaker, de marcapaso, son muy cercanos al epicardio del corazón, no al endocardio de la aurícula derecha. Esta es la razón por la cual cuando hay una inflamación del pericardio fácilmente se afecta la funcionalidad del nódulo sinusal, como en una pericarditis, por ejemplo. Bueno, este nódulo sinoauricular envía 3 nervios. Uno pasa por el septum interatrial, uno en la cara posterior del septum, uno en la cara anterior y otro en la aurícula derecha, y desembocan en el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular no está ubicado exactamente en el septum interventricular como mucha gente cree, sino que está ubicado en el piso de la aurícula derecha, en un lugar donde se llaman las 3T, la válvula de Tevesio, el tendón de Todaro y la válvula tricúspide, la septal de la tricúspide. El haz de His tiene un trayecto intraauricular en el piso de la aurícula derecha y pasa levemente hacia la cara auricular izquierda, y recién allí penetra en el septum interventricular. Por lo tanto, el haz de His tiene un trayecto auricular y la parte distal del His es recién la primera porción del septum interventricular. Y de allí nacen la rama derecha y la rama izquierda. Esta se divide en 2 fascículos, el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo. Estos fascículos fueron descritos por un formidable cardiólogo argentino, que es el doctor Mauricio Rosenbaum. Bueno, como ustedes ya habrán repasado muchas veces en fisiología, seguramente cuando estudiaron fisiología, fisiopatología, el corazón es una bomba electromecánica. Vemos que hay un esqueleto eléctrico que recién lo repasamos, pero todas las fibras miocárdicas y todas las células marcapasos tienen la potencialidad de activarse espontáneamente. ¿Y esto cómo lo hacen? Porque hay una diferencia de potencial de transmembrana entre los electrolitos positivos y negativos que están de un lado y otro de la membrana. En algunos casos hay un gradiente de concentración y en algunos casos hay un gradiente eléctrico. Como sea, ese gradiente se activa. Por ejemplo, cuando hay unas células P del marcapaso, estas las células P propias del marcapaso biológico en nuestro corazón, de tanto el nódulo sinusal como del nodo auriculoventricular, llamamos nosotros células calcio dependientes. ¿Por qué? Porque el calcio es el que va entrando dentro de la célula y al entrar el calcio dentro de la célula se alcanza un determinado punto de potencial negativo que abren con puertas o canales despolarizantes que acá están de alguna manera representados, el ingreso de calcio y el ingreso de calcio a través de las células F y las células T, y esto acelera rápidamente el ingreso de calcio y entonces se produce la activación del nódulo sinusal. Esto se transmite eléctricamente a través de esas estructuras eléctricas que hablábamos de las aurículas, y como si fuera en forma homogénea o casi homogénea, ambas aurículas se activan eléctricamente y luego se contraen. Obviamente, a medida que se van contrayendo las aurículas mecánicamente, la propia activación eléctrica se va volviendo nuevamente electronegativa gracias a lo que se conoce como corrientes de repolarización, que en el caso de las células del nódulo sinusal y del nodo auriculoventricular tienen mucho que ver con los canales de absorción de potasio. Estos IKI, IK1, IKH son el sitio de acción actualmente de nuevas moléculas, como ustedes habrán escuchado hablar seguramente, como la ivabradina, que es una molécula que al alterar la reabsorción de calcio, de potasio, mantiene más tiempo. Perdón, ¿alguien me habló? ¿O hay alguien con el micrófono abierto? ¿Me preguntan algo? Bueno, ok, sigo entonces. La ivabradina, que es una molécula que al bloquear los canales de potasio, obviamente, y también con la acetilcolina, enlentece la absorción de calcio en esta célula y eso hace que la célula sea más, digamos, lenta en su activación y baje la frecuencia cardíaca. En cambio, también cuando nosotros, por ejemplo,
queremos acelerar la contracción de las células del nódulo sinusal cuando se libera, por ejemplo, adrenalina o noradrenalina en sangre, cuando vamos a correr o cuando nos ponemos nerviosos, eso facilita y desplaza la pendiente para arriba, la fase 4 que conocemos de este potencial de acción, y hace que la frecuencia cardíaca sea mayor. Como pueden ver ustedes, entonces, diferentes moléculas externas, así como la manipulación de receptores, podemos hacer que una frecuencia del nódulo sinusal se vuelva más rápida o más lenta, propiamente dicha. Aquí está representada la totalidad de las activaciones eléctricas del corazón. Fíjense, la célula del nódulo sinusal que recién veíamos es bastante parecida a la del nodo auriculoventricular, pero ¿qué cosa básicamente lo diferencia? Y lo diferencia que tiene una pendiente o fase 4 más lenta que la del nódulo sinusal. De manera que el nódulo sinusal puede rápidamente acelerar su pendiente y de esa manera capturar todos los ritmos que van saliendo subsidiariamente para abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto quiere decir que siempre el marcapaso o nódulo sinusal, si funciona normalmente, va a terminar capturando al resto de la activación eléctrica y va a ser el que va a comandar el ritmo cardíaco. No obstante, si este nódulo sinusal de pronto nosotros lo alteramos o lo sacamos, imagínense en un corazón trasplantado, por ejemplo, se corta acá el techo de la aurícula derecha, entonces se pierde ese marcapaso y empiezan a salir ritmos subsidiarios como los ritmos auriculares. Y esos ritmos auriculares siempre van a ser un poco más van a tener una pendiente de despolarización más rápida que el del nodo AB, y por eso van a comandar las aurículas. Y a medida que va bajando, obviamente las frecuencias van a ser cada vez más lentas. Por eso, cualquier grado de bloqueo que puedan ir surgiendo en todo este circuito eléctrico, cuanto más distal al nódulo sinusal ocurre, las frecuencias que van a ir saliendo van a ser más lentas. Por otro lado, no solamente está autorregulado por neurohormonas circulantes y por los canales iónicos, como recién lo veíamos, sino también por la cadena simpática y parasimpática que inervan al corazón. El sistema simpático, por ejemplo, a través de los receptores beta, pueden generar una activación mayor de ciertos canales iónicos, aumentar la pendiente ascendente, como habíamos visto, a través de la noradrenalina o adrenalina circulante, y de la misma manera a través de las terminales nerviosas, la liberación de adrenalina va a hacer que justamente aumente la frecuencia cardíaca al corazón. Es lo que se conoce como modulación autonómica externa o por vía refleja. Y de la misma manera, si activamos el nervio vago a través de la acetilcolina, van a alterar esos canales de potasio de ingreso de la repolarización del nódulo sinusal, van a hacer que se hiperpolaricen más las células y las frecuencias cardíacas van a ser más lentas efectivamente. De manera tal que ustedes ya pueden ver entonces los efectos de la adrenalina, noradrenalina y de la acetilcolina a través, en este caso, de las terminaciones nerviosas, como también pueden modular el sistema nervioso autónomo. Entonces, nosotros podemos encontrar que cualquier mecanismo que altere el nódulo sinoauricular o que altere el nodo auriculoventricular, obviamente va a generar algún grado de enlentecimiento de la frecuencia cardíaca para una determinada demanda del organismo o para una determinada demanda adrenérgica del organismo. Entonces, si nosotros la alteración lo tenemos acá, en el nódulo sinoauricular, vamos a estar hablando de disfunción del nódulo sinusal. En tanto que si la disfunción se genera a nivel del nodo auriculoventricular, que no puede ser no solamente del nodo, sino también puede ser del ADGIS, inclusive de las ramas proximales derecha o izquierda, vamos a estar hablando de una alteración de la propagación del impulso más que de la generación del impulso, y en esos casos vamos a estar hablando de bloqueos. Entonces, no sé, chicos, si ustedes me siguen escuchando bien y si se consigue ver bien la diapositiva, dado que no está en presentación normal. ¿Me pueden dar alguna respuesta? Se escucha bien, jefe, y se ve bien. Bueno, excelente. Entonces continuamos.
El nódulo sinusal, como habíamos visto, puede ser entonces afectado por cuestiones hasta, por ejemplo, una inflamación pericárdica o localización subepicárdica, mencionábamos al inicio. Bueno, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo pueden haber causas, está representada las causas que llamamos transitorias o reversibles de aquellas causas que ya no son reversibles. Y que va a ser el desafío a que todo clínico, internista y cardiólogo vaya encontrando el mecanismo para poder tomar decisiones de qué hacer con un determinado paciente. No apurarse de que de entrada de querer poner un marcapaso, porque pueden haber causas reversibles y ante esas causas reversibles nosotros simplemente remover las sellas pueden mejorar la condición y el paciente no necesitar absolutamente nada. Por ejemplo, si una persona tiene un incremento del tono vagal porque es un gran deportista, sorprendentemente muchas veces los deportistas bajan la frecuencia cardíaca hasta 35 por minuto y a veces hacen incluso ritmos de escapes idionodales, es decir, alrededor del nodo AB, porque la frecuencia sinusal por el tono vagal intenso muchas veces deprime el nódulo sinusal a frecuencias más bajas que la del nodo AB. Ustedes saben que el nervio vago tiene más influencia en el nódulo sinusal que en el nodo auriculoventricular. Entonces, un deportista de altísimo rendimiento puede tener frecuencias extremadamente bajas y no por eso necesitar un marcapaso. Esto es un motivo frecuente de consulta. Ni qué decir de drogas. Si ustedes a una persona le sobremedican con beta bloqueante o con ivabradina, por ejemplo, como mencionábamos su mecanismo de acción recientemente, van a encontrarse que tienen frecuencias cardíacas bajas y en realidad eso es más farmacológico en una persona que de pronto tiene algún grado de entrenamiento y lo sobremedicaron a un hipertenso leve, por ejemplo, con beta bloqueante y entonces exageraron en la depresión del nódulo sinusal. Las infecciones como las inflamaciones pericárdicas o las infecciones sistémicas muchas veces también afectan al sistema autonómico. En el caso del dengue, en el chikungunya, en muchas enfermedades se producen disautonomías transitorias que deprimen el nódulo sinusal y pueden generar bradicardias transitorias irreversibles. Las inflamaciones pericárdicas, la enfermedad coronaria, que muchas veces tratando una obstrucción coronaria o incluso después de operado una cirugía de bypass, alguien que pensábamos que necesitaba un marcapaso, finalmente se resuelve espontáneamente la bradicardia sinusal al resolver la isquemia, porque la rama del nódulo sinusal, que es una rama de la coronaria derecha, al estar apropiadamente irrigada nuevamente, recupera su ritmo el paciente. Y ni qué decir las anormalidades electrolíticas que son extremadamente frecuentes. Si yo al paciente le provoco, por ejemplo, una hipercalemia, etcétera, voy a provocar bradicarias en el paciente y eso es corregido, no necesita de ninguna otra intervención. Obviamente las causas no reversibles son las que hay que tener un poquitito más de atención cuando no podemos mejorar la isquemia de un paciente, porque bueno, la lesión que tiene el paciente compromete una rama muy pequeñita, muy finita y no se puede poner un stent o no se puede poner un bypass, entonces la isquemia ya va a ser irreversible en ese paciente, o si el paciente tiene de pronto un procedimiento quirúrgico en el cual se trasplantó y bueno, le sacamos el nódulo sinusal o por factores genéticos que muchas veces existen en estas enfermedades, ya con los años aparecen así como cataratas, como artrosis, como muchos procesos degenerativos también se degeneran las células del nódulo sinusal y se genera fibrosis y por tanto ya empiezan a generar disfunciones que son obviamente irreversibles. La enfermedad o disfunción del nódulo sinusal puede tener diferentes tipos de presentaciones. La presentación más frecuente por lejos es la bradicardia sinusal. Esa bradicardia sinusal, uno puede al paciente someterle, por ejemplo, a algún grado de estrés, le llamamos a hacerle caminar o pedalear y ver si esa frecuencia cardíaca se incrementa proporcionalmente o no. También, si de pronto el paciente tiene una extrasístole y vemos el siguiente latido, cuánto demora de pausa, si la pausa es exagerada, empezamos a hablar de que ya empiezan a tener los primeros signos de disfunción del nódulo sinusal. Entonces, cuando nosotros le sometemos a un paciente a, por ejemplo, una maniobra vagal y esa maniobra vagal encima
baja más la frecuencia cardíaca, que es lo que ya tiene basalmente el paciente, y ese paciente no es un deportista, vamos a tener la primera manifestación de una disfunción del nódulo sinusal. Acá ustedes tienen un caso abajo, en el electrodo de abajo, no sé si consiguen ver algo del mouse que yo estoy usando, pero bueno, fíjense que el paciente tiene un ritmo sinusal con un descenso del ST, ritmo sinusal, descenso del ST, y de pronto aparece una pausa, no se ve ninguna onda P. El QRS que le sigue es muy similar al previo que tenía el paciente con el ritmo sinusal, pero no precedida por onda P. Por lo tanto, al no cambiar la morfología de este QRS, esto está ocurriendo al nivel del nodo auriculoventricular, este escape. El siguiente latido vuelve a recuperar. Entonces, fíjense cómo esa recuperación del nódulo sinusal, sin embargo, fue lenta, y a esto le llamamos tiempo prolongado corregido del nódulo sinusal. Hay veces que se presentan de otra manera y se presentan con pausas, ya no con bradicardias ni con escapes nodales, sino que se presentan con pausas. O de pronto el paciente tenía una fibrilación auricular, es lo que se conoce como síndrome bradicardia-taquicardia. Para tratar de compensar la bradicardia o una pausa del nódulo sinusal, al revertir la fibrilación auricular sale con una pausa prolongada y con frecuencias bajas. A esto es lo que se conoce como síndrome bradicardia-taquicardia. Entonces, para resumir primeramente, una disfunción del nódulo sinusal puede verse de tres maneras: o como bradicardia sinusal, o como pausas prolongadas, o paros prolongados sinusales, o puede presentarse con escapes idionodales, o finalmente con pausas prolongadas de una bradicardia luego de una taquicardia. Eso se conoce como síndrome bradicardia-taquicardia. Bien, aquí tienen un ejemplo. Fíjense, una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, y de pronto revierte la fibrilación auricular. El paciente tiene una pausa prolongada, no aparece una onda P, aparece un ritmo de la unión, sí otro ritmo de la unión, que como hoy hablábamos siempre van a ser más lentos que los ritmos sinusales o auriculares, y nuevamente como no aparece ninguna onda P, vuelve el paciente a fibrilarse. En este caso ya estamos hablando de una forma extrema de disfunción del nódulo sinusal, y obviamente si esto no se debe a un factor reversible, este paciente va a necesitar de un marcapasos porque las pausas son significativas o prolongadas. Hablamos casi siempre de pausas significativas o prolongadas cuando esto duran aproximadamente más de 2 segundos, y son recurrentes o repetitivas. ¿Ok? Entonces vuelvo a esta diapositiva para repasar simplemente y ver las causas reversibles e irreversibles de la disfunción del nódulo sinusal. Pero también recordar que esto también puede ocurrir a nivel del nodo auriculoventricular. No solamente a nivel del nódulo sinusal pueden haber causas reversibles e irreversibles. En toda alteración del sistema de conducción hay que pensar en las mismas causas. Muy bien, a nivel del nodo auriculoventricular ya no estamos hablando de un problema de generación o de propagación del impulso dentro de la aurícula, sino que estamos ya viendo un problema fundamentalmente de la conducción auriculoventricular. Cuando nosotros tenemos una sospecha de un bloqueo auriculoventricular, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tipo de bloqueo tiene el paciente auriculoventricular? Si es un bloqueo de primer grado, si es un bloqueo de segundo grado MOVITS 1, si es un bloqueo auriculoventricular del nodo AB, MOVITS 2, o si se trata de un bloqueo AB completo. Bien, pero dicho esto, cuando nosotros hablamos de cualquiera de estos tres tipos de bloqueo, nunca va a ser lo mismo. Y le vuelvo a repetir, cualquiera de estos tres tipos de bloqueos nunca va a ser lo mismo si ese bloqueo ocurre a nivel del nodo propiamente dicho, AB, si ocurre en el haz de His proximal, o si ocurre en el haz de His distal, o si ocurre a nivel infraischiano, es decir, ya a nivel de la bifurcación o los troncos de las primeras ramas derecha o izquierda.
Por tanto, cuanto más distal al nodo AB ocurre el bloqueo, los ritmos con los que va a salir el paciente van a ser más lentos, más peligrosos, porque van a ser frecuencias muy bajas y muchas veces estos terminan incluso con una taquicardia ventricular lenta o con una fibrilación ventricular y por tanto la urgencia de corrección va a ir variando dependiendo de dónde esté ubicado este bloqueo y si se trata o no se trata de una causa reversible. Bien, entonces vamos a mirar qué nos dicen las guías europeas sobre bradiarritmias, diagnósticos y definición. Hablamos de disfunción del nódulo sinusal, bradicardia sinusal, bloqueo exitoso sinoatrial y paro sinusal. Y en la escuela americana, el síndrome bradicardia taquicardia que hablábamos. En tanto que las del bloqueo auriculoventricular, ya no hablamos de disfunción, sino de bloqueo, estamos hablando de bloqueos de primer grado, cuando el intervalo PR se prolonga más allá de 220, 240 milisegundos según las escuelas, pero no más de eso porque ya después se considera un bloqueo AB propiamente dicho. En el segundo grado, MOVITS 1, lo que ocurre es una prolongación progresiva del intervalo PR de un latido al otro hasta que finalmente aparece una onda P que no se conduce y se ve solamente la onda P y no se ve el QRS que le sigue. Eso lo vamos a ver ahí en algunos gráficos. Fíjense en el gráfico de acá, que tienen ahí donde estoy señalando acá. Acá no se prolonga el PR porque en este caso se trata de un bloqueo tipo 2 o MOVITS 2, pero simplemente para fijarse el dato de una onda P que no se sigue de un QRS. Siempre es importante mirar en un trazado electrocardiográfico la consecución de una onda P con un QRS. Siempre es importante ver si le precede o no le precede una onda P al QRS. Entonces, eso es un dato fundamental para interpretar de qué tipo de bloqueos estamos hablando. En el MOVITS tipo 2 no hay prolongación del intervalo PR como se ve en el gráfico que acabamos de ver y la onda P de pronto súbitamente deja de conducir. Y finalmente, en el caso del bloqueo de tercer grado, los impulsos que se generan en la aurícula no consiguen pasar a los ventrículos. No hay que confundir la disociación AB con el bloqueo AB de tercer grado. Vamos a ver también eso algunos ejemplos. Entonces, sean cuidadosos con las bradiarritmias, ¿sí? Es importante investigar las causas subyacentes y la otra cosa que siempre hay que preguntarse es si el paciente está sintomático o no. Ahora, el paciente está sintomático efectivamente por la bradiarritmia o por alguna otra causa. Si un paciente es de pronto obeso y se siente que le falta el aire, ustedes le hacen un electrocardiograma, le encuentran que tienen un bloqueo AB, no sé, tipo MOVITS 1 o de Wenckebach o tipo 1, y el paciente, sus frecuencias no son muy bajas, pero se cansa, le falta el aire, ustedes mal podrían atribuir al bloqueo e indicarle un marcapaso pensando que eso mejoraría la cosa si ese bloqueo de Wenckebach es del nodo, las frecuencias no son bajas y el paciente en realidad está sintomático por otra cosa, o porque tiene enfermedad coronaria, o porque tiene enfermedad pulmonar, o porque tiene simplemente obesidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de valorar una bradiarritmia. Estamos, entonces, es importante que para indicar un marcapaso siempre se documente si la bradicardia es sintomática, medir apropiadamente las pausas, ver, como les mostraba, si hay o no incompetencia cronotrópica, hay bradicardia, le hacemos ejercicio, no aumenta la frecuencia cardíaca o le hacemos una ergometría y no se incrementa la frecuencia cardíaca de forma apropiada. Y si la bradicardia está sintomática,
¿verdad? Y el paciente, por ejemplo, requiere de alguna medicación como un beta bloqueante porque tiene cardiopatía isquémica que no se pudo resolver con una revascularización, entonces es imprescindible el uso del beta bloqueante. Entonces, bueno, el marcapaso podía darnos la tranquilidad de que los ritmos lentos van a estar adecuadamente protegidos con una frecuencia estable que el marcapaso pueda otorgar. En esos casos, la indicación de un marcapaso es muy razonable. Obviamente, no se recomienda nunca una intervención con marcapasos en pacientes que están asintomáticos, en pacientes en quienes los síntomas ya claramente no sabemos si se deben a la bradicardia y obviamente si hay alguna droga que pueda estar alterando básicamente la interpretación de los síntomas del paciente. Y también recuerden que no hay ninguna duda que ante un paciente con un bloqueo AB de tercer grado, donde ningún latido auricular se conduce a nivel del ventrículo y donde la frecuencia cardíaca ya generalmente en esos casos son bajas, la colocación de un marcapaso. También cuando vamos a ver cuando un paciente tiene un bloqueo AB de segundo grado, pero llamamos de alto grado, cuando de pronto aparecen dos o tres latidos consecutivos que no se conducen y la frecuencia es muy baja o solamente se conduce cada 3 latidos. En esos casos hablamos de MOVITS 2 avanzados. O podría llegar a ser, en algunos casos que es poco frecuente, que el paciente tenga un MOVITS 1 o de Wenckebach, pero el paciente sea sintomático porque tenga frecuencias muy bajas. O porque sale con un bloqueo infraisiano que no es frecuente en el Wenckebach o MOVITS 1, y de pronto, aunque no sea muy frecuente, sin embargo es infraisiano y en esos casos, bueno, hay que colocar un marcapaso. Vamos a ver cómo podemos sospechar, obviamente, cuando se trata de algo nodal, cuando se trata del GIS y cuando se trata de infraisiano, con algunos ejemplos y algunas maniobras que muchas veces podemos hacer para poder identificar esto. Pero lo que no se recomienda en casos de bloqueos AB, digamos, el nodo, digamos, bloqueos de segundo grado o de tercer grado, es en pacientes que están completamente asintomáticos. Si yo tengo un bloqueo AB de tercer grado, pero el paciente sale con una frecuencia aceptable porque eso se ubicó en el nodo AB y su frecuencia gisiana está entre 60 y 70 y el paciente está asintomático, no se recomienda marcapasos. Y la verdad es que esto se debe a que el marcapaso no es una cosa benigna. El marcapaso, si del paciente empieza a depender mucho del marcapaso y las frecuencias cardíacas le programamos al tener una contracción disincrónica por estimular la punta del ventrículo derecho o el septum interventricular derecho, genera una disincronía intraventricular e interventricular y esto dilata a largo plazo el ventrículo derecho. Por lo tanto, a la hora de indicar un marcapaso hay que tener absolutamente certeza que vamos a darle algún beneficio al paciente. Por tanto, los síntomas son un elemento clave y allí es donde el desafío de un buen internista es identificar si efectivamente el síntoma se debe o no a ese trastorno de conducción. Vamos a ver algunos ejemplos. No se asusten que estas veces estos gráficos parecen muy complejos. Y como les dije, tratemos de preguntar si es que tienen alguna duda. Acá estamos ante un trazado simple de una sola derivación, donde se ve que el PR mide más de 200 milisegundos. Recuerden que un cuadrado grande, ¿verdad? Son 200 milisegundos. 40 milisegundos cada cuadrado chiquito, que multiplicado por 5 son 200 milisegundos. Acá ustedes ya pueden ver que supera el cuadrado grande, por lo tanto mide más de 200 milisegundos, pero analizando el trazado vemos que el PR es constante. No hay una prolongación progresiva del PR. Segundo elemento es que después de cada onda P le sigue un QRS. Por lo tanto, estamos hablando de un bloqueo AB de primer grado. Después de cada onda P le sigue un QRS, pero le sigue con un tiempo prolongado.
Bueno, ese mismo trazado del paciente, nosotros podemos verlo en un laboratorio de electrofisiología. Y no hay que hacerse mucho problema y pensar que eso es muy complejo. Lo mismo que detectamos en la superficie del corazón con electrodos, nosotros podemos poner un electrodo. Estas son las derivaciones del electrocardiograma común, de 2, de 3, ABF y B1, y podemos poner un catéter intraauricular en el techo de la aurícula derecha, que se llama RA, auricular, digamos, right arm, entonces como lado derecho. Y otro catéter que lo ponemos en el piso de la aurícula derecha, allí donde el haz de His yo les mostraba que tenía un trayecto intraauricular derecho antes de entrar al septum interventricular. Bien, entonces, esta deflexión que se ve acá, que es una raya larguita, corresponde a la activación del ventrículo, como pueden ver que coincide claramente con el QRS que se ve en las derivaciones del electrocardiograma. Ahora fíjense, antes del QRS de acá se ve una primera espiga y esa espiga es la activación del haz de His. O sea, se activa el haz de His y después le sigue una activación eléctrica del ventrículo. Pero sin embargo, en este mismo catéter electrodo metido dentro de la aurícula derecha, se registra una onda auricular después del QRS y obviamente un poco antes en la aurícula derecha en el techo. Es decir, esta es una simple onda A o onda P auricular derecha en el nódulo sinoauricular común y corriente, solo que se prolonga la conducción auriculoventricular y entonces ustedes ven cómo acá se prolonga la conducción hasta llegar al haz de His y después activarse el ventrículo. Pero normalmente esto está midiendo más de 200 milisegundos, que es el mismo trazado que nosotros estamos viendo en el electrocardiograma, solo que acá lo estamos viendo dentro de la cavidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros, cuando de pronto el PR se prolonga extremadamente o se taquicardiza al paciente y el PR se mantiene constante, esa onda P puede estar metido entre la onda T, como acá en este trazado que le estoy mostrando a la derecha, y ven justamente al taquicardizarse como la onda A se mete dentro de la onda T. Pero es el mismo paciente, es el mismo problema, es el mismo trastorno, pero con una consecuencia hemodinámica diferente. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, acá se contrae con el QRS, se cierra la válvula auriculoventricular y acá esta onda auricular está representando la activación eléctrica de la aurícula y si acá se contrae la aurícula, se va a encontrar con una válvula auriculoventricular cerrada. Si ustedes son muy buenos semiólogos y le hacen al paciente un ejercicio y le ponen ahí a pedalear en su consultorio y tiene una V de primer grado, se taquicardiza, se esconde la onda P dentro de la onda T y de pronto escuchen un intenso sonido de ¡pac! Eso significa que se está contrayendo la aurícula con válvulas auriculoventriculares cerradas, que se conoce como en semiología como sístole en eco. Y esto puede ser causa de síncope. ¿Y por qué les muestro este ejemplo? Porque muchas veces minimizamos el bloqueo AB de primer grado. Si es cierto que el bloqueo AB de primer grado casi siempre es muy benigno, en algunos casos, cuando no se modifica la conducción AB, como en este caso, estos pacientes al taquicardizarse pueden ocurrir que estén provocando cuadros sincopales por tener PRs muy prolongados. Entonces, fíjense que ustedes cuando corren inhiben al vago, activan el sistema simpático y por tanto, si esto fuera en el nodo AB, el bloqueo se aceleraría y se acortaría el PR con la frecuencia cardíaca más alta. En este caso, con una frecuencia cardíaca más alta, no se acorta el PR y se contrae la aurícula con válvula auriculoventricular cerrada.
acá con esto hicimos el diagnóstico de un síncope en un paciente con un simple bloqueo AB de primer grado que muchas veces se minimizan. Entonces ya veis que el mensaje que yo les transmití inicialmente, cualquier grado de bloqueo del nodo AB, de primero, de segundo o de tercer grado, lo importante es saber a qué nivel está ocurriendo el bloqueo. No es lo mismo que ocurra, como decíamos, en el nodo AB que si ocurre a nivel del GIS o a nivel del, por debajo del IS o infraisiano. Aquí tenemos ahora otro ejemplo, y este es el ejemplo de un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 que fue descrito por Benkebach. En el primer registro de arriba, ustedes van viendo cómo esta onda P, que encima tiene criterios de crecimiento auricular, un QRS bastante anchito. Acá esta onda P ya conduce con un bloqueo AB aparentemente de primer grado porque mide más de 200 milisegundos, pero fíjense cómo se va prolongando. Aquí directamente ya aparece la onda P metida en la onda T. Se sigue prolongando, más cerca al QRS todavía esta onda P, cada vez más cerca y más prolongado el PR, y finalmente esta onda P no se conduce. Y la siguiente aparece nuevamente aquí. Obviamente en este caso estamos hablando de un Benkebach bastante avanzado, porque además de ser un PR que se prolonga, parte de un AB de primer grado. En el otro ejemplo, en el de abajo, estamos hablando de un MOVITS tipo 2. El MOVITS tipo 2 tienen P que no se conducen, hemos dicho, pero el PR permanece estable. Entonces, fíjense cómo acá la onda P permanece conducida con un QRS igual acá, y acá aparece una onda P que no se conduce. Tiene de base que además el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. Entonces, fíjense cómo cada 3 latidos, uno no se conduce, y en este caso cada 2 latidos, uno no se condujo. Entonces, este bloqueo MOVITS 2, 2-1 o 3-1, uno lo describe dependiendo de cada cuántas ondas P, una de ellas no se conduce. Y finalmente, cuando se trata de un bloqueo 2-1, como no podemos saber si esta siguiente onda P se prolonga o no el PR, cuando tenemos un bloqueo 2-1, no siempre podemos estar seguros si se trata de un Benkebach o de un MOVITS tipo 2. Siempre podemos ver cuando hay más de una onda P, de alguna manera asociado a un QRS conducido, es la que nos permite discriminar si se trata de un Benkebach tipo 1 o tipo 2. Pero cuando tenemos un bloqueo 2-1, como no sabemos si el segundo latido bloqueado se prolonga o no se prolonga el PR, o si se trata simplemente de un bloqueo completo, como en el caso de intermitente, como en el caso del MOVITS 2, entonces requiero que recuerden que cuando se trata de un bloqueo 2-1, no podemos saber si se trata de un Benkebach o si se trata de un MOVITS tipo 2. Bien, acá es más o menos lo mismo que en el gráfico anterior cuando veíamos el PR prolongado. De nuevo, ven algunas denominaciones diferentes. Acá la aurícula derecha está denominado como HRA, y acá nuevamente como HEB, que corresponde al GIS. Entonces, miren acá qué interesante. Este es un bloqueo de digamos, MOVITS tipo 1. Acá hay una onda P que se representa como onda A, activación de la onda A. Después acá aparece en el GIS la onda H. Quiere decir que se condujo y que del H se condujo al ventrículo. La siguiente, fíjense, de la A, de 650 hasta el H, se prolongó a 660. Después se prolongó a 740 y después apareció una onda A que no activó el GIS. ¿Y por qué eso es importante? Porque si apareció una onda A que no activó el GIS, significa que el bloqueo está a nivel del nodo auriculoventricular. Si se hubiese activado el GIS y se hubiese prolongado o no hubiese aparecido, mejor dicho,
la onda B de activación ventricular, significaría que el bloqueo está en el GIS o por debajo del GIS. En este caso, al tratarse de un bloqueo que activa la onda A, pero no el A de GIS, sabemos que está a nivel del nodo AB y por tanto en un MOVIS 1 nos da la tranquilidad de que ese paciente no va a salir con frecuencias muy bajas porque se encuentra el bloqueo a nivel del nodo AB. Acá estamos ahora en el mismo ejemplo, pero del A de GIS, perdón, del MOVIS 2. En el caso del MOVIS 2, ustedes ven acá, espectacular cómo activó la onda A, activó la H y la onda B. Acá se puso encima un catéter, no tanto ya en la aurícula derecha como en el GIS y el ventrículo derecho. Fíjense cómo se activa la onda AH y HB acá. Y en este caso se activó la onda A y la onda H, pero no le siguió un QRS. Por lo tanto, acá en este MOVIS 2, el bloqueo es infraisiano. Entonces, en estos casos, como son bloqueos infraisianos, normalmente son pacientes que ante la presencia de síntomas indiscutiblemente tienen que ser reemplazados con un marcapaso porque se trata de un bloqueo que va a salir con frecuencias cardíacas bajas. Muy bien, y ante un bloqueo de segundo grado 2.1, muchas veces tenemos que hacer estos estudios electrofisiológicos porque no sabemos si se trata de un Wenckebach o si se trata de un MOVIS 2. Si se trata de un MOVIS 1 Wenckebach o de un MOVIS 2, es importante saber además si, aunque sea MOVIS 2, si el bloqueo es nodal o es infranodal. Ahí pueden ver ustedes también en los gráficos que están ahí arriba los casos de bloqueos infranodales como los que ya vimos recientemente, y en esos casos cuando se tratan de bloqueos infranodales con frecuencias muy bajas y el paciente se vuelve sintomático, obviamente la necesidad de un marcapaso. Entonces aquí ven la importancia muchas veces de discriminar qué tipo de bloqueo tenemos, como hablamos al principio, y a qué nivel está ocurriendo el bloqueo. Sin embargo, no siempre necesitamos someter a un paciente a una prueba electrofisiológica. Antes, tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar a sospechar si se trata de un bloqueo a nivel del nodo o si se trata más del sistema GIS-Purkinje. Entonces, por ejemplo, el MOVIS tipo 1 ya por sí solo, un Wenckebach, mayoritariamente está ubicado a nivel del nodo AB, en tanto que el MOVIS 2 mayoritariamente está ubicado en el GIS-Purkinje. Esto es por estadística. Bien, en términos de conducción del QRS, cuando uno tiene un QRS estrecho, lo más probable es que nazca en el nodo auriculoventricular porque todavía no se bifurcaron las ramas. Entonces, el QRS va a ser normal, igualito al de una onda P conducida. Pero cuando de pronto el QRS es ancho y venía con una conducción normal, después de una onda bloqueada, generalmente este QRS ancho sugiere de que puede ser por debajo del infra-IS. Obviamente esto va a depender si el paciente tiene o no tiene un bloqueo de rama de base. El escape rítmico, es decir, normalmente cuando el escape es stretch, el QRS es angosto, casi siempre las frecuencias son más bajas que cuando el QRS es ancho, y si el QRS es ancho y con ondas y con frecuencias bajas, hay que sospechar que es infragisiano. El PR después es siempre conducido con un PR largo, entonces en eso casi siempre se ve en las personas es más frecuente que se vea en el nodo AB, en tanto que cuando el PR es normal, como los ejemplos que ya les mostré, hay que sospechar que eso puede ser por debajo del GIS. Y curiosamente, cuando uno le presiona el nódulo, el seno carotídeo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros estimulamos el vago. Y al estimular el vago, como habíamos dicho, que también deprime el nodo auriculoventricular, aunque en menor proporción que el sinusal, al bloquear el nodo AB,
empeora la conducción auriculoventricular, o sea que el PR se prolonga. Pero curiosamente, cuando comprimimos el nodo AB en un sistema del GIS, eso puede incluso acortar ese PR o mejorar, en cuyo caso, al mejorar el bloqueo y no empeorarlo, uno tiene que sospechar que está por debajo del nodo AB el bloqueo de ese paciente. Finalmente, yo le puedo hacer ejercicio al paciente. Al haber más actividad adrenérgica, se acorta el PR cuando se trata a nivel del nodo AB. En cambio, increíblemente, en los pacientes con el His-Purkinje le llegan más impulsos que los que tienen capacidad de conducir, entonces se empeora la conducción auriculoventricular. Y si le damos atropina porque está internado en una terapia intensiva, en una unidad crítica cardiovascular, uno le da una atropina y mejora el bloqueo con la atropina porque generamos un efecto anticolinérgico, es decir, prosamina simpático mimética. Entonces esto mejora el bloqueo y en el caso del His-Purkinje, lo mismo que con el ejercicio, el paciente empeora el bloqueo. De manera que uno, sin hacer un estudio electrofisiológico, tiene elementos que le pueden inducir a discriminar si se trata de un bloqueo a nivel del nodo o si se encuentra a nivel del His-Purkinje o más abajo. Este es un bloqueo AB de tercer grado. Ustedes pueden ver cómo están las ondas P por un lado, no se conducen, fíjense, caen en cualquier sitio. Hay veces que pareciera ser que se conducen, pero claramente cuando uno mide la frecuencia auricular se mantiene constante y es diferente de la frecuencia ventricular. Es decir, van a encontrar frecuencias auriculares más altas, diferentes intervalos PR, localizaciones diferentes donde va cayendo la onda P y claramente ustedes pueden identificar que esa onda P no se conduce. Obviamente, en este caso uno sospecha que se trata de un bloqueo nodal. ¿Por qué? Porque tiene un QRS angosto. Si tenemos un bloqueo AB completo con un QRS angosto, eso significa que a nivel del nodo va a salir con una frecuencia entre 45, 50, 40, hasta 60 inclusive muchas veces. Eso hace que uno no se tenga que alarmar, ponerse preocupado, nervioso, etcétera, sino que sepa cómo actuar. Estos pacientes hay que llevarlos a una emergencia, ponerlo en monitorización, hablar con el equipo, obviamente, de electrofisiología o de cirugía e ir programando, obviamente, la colocación de un marcapasos si las frecuencias están bajas y son sintomáticas. Pero el hecho que tenga un bloqueo AB completo con un QRS angosto, a uno le deja siempre la tranquilidad de saber de que ese paciente no va a salir con un ritmo muy bajo y que le vaya a comprometer la vida y que el latido cardíaco va a estar tratando de mantener la presión arterial. Recuerden siempre que cuando un paciente tiene un bloqueo AB o tiene algún trastorno de conducción y está con frecuencias bajas y el paciente tiene hipertensión arterial, no le bajen la presión arterial, porque es el mecanismo compensatorio que está tratando de hacer la hemodinamia para mantener una buena presión de perfusión orgánica. Aquí tenemos sí un bloqueo AB de tercer grado que le llamamos avanzado o de alto grado cuando las frecuencias ya están por debajo de 35 por minuto. En estos casos excepcionales, cuando la frecuencia cardíaca cuando tenemos estas frecuencias cardíacas, aunque el paciente esté asintomático, indicamos marcapasos, pero como les digo, si el paciente está totalmente asintomático, no corremos ni salimos ahí a los apurones, porque en estos casos también dan tiempo a programar y es sobre todo a descartar que no haya ninguna causa reversible. Bueno, simplemente acá les dejo un gráfico donde están resumidos los tipos de bloqueo auriculoventricular. El Benkebach, o tipo 1, el MOBIS tipo 2, en este caso con un QRS ancho que claramente ya nos orienta hacia una forma infrahinciana. Aquí tienen el caso de un bloqueo AB completo, pero con una frecuencia cardíaca aceptable. Y acá tenemos un paciente con un bloqueo avanzado, MOBIS tipo 2, con bloqueo de rama y con pausas muy largas. En este caso hablamos de un MOBIS tipo 2 avanzado. Es decir, podemos hablar de bloqueos AB
de tercer grado de alto grado, o podemos hablar también de móvitos avanzados cuando se tienen pausas muy prolongadas. ¿Cómo evaluamos entonces un paciente y cómo manejamos una bradicardia? La historia clínica, lo que les repiten seguramente muchos docentes de ustedes, la importancia de correlacionar la bradicardia con los síntomas. El examen físico, porque un paciente puede tener un soplo de estenosis aórtica que se asocia muy frecuentemente con trastorno de conducción auriculoventricular a manera de ejemplo. El electrocardiograma, la importancia del electrocardiograma y mirarlo con mucho detalle. Mirar los factores que hay que retirar porque son reversibles y obviamente también algunas herramientas de soporte y llegado el momento hasta la colocación de un marcapaso transitorio si el paciente está sintomático o con compromiso hemodinámico. Muy bien, aquí van a tener un resumen, yo esto después se los voy a facilitar por si lo quieren tener, donde están resumidos básicamente los ejemplos que yo ya les dije de disfunción del nódulo sinusal y la clasificación de bloqueo auriculoventricular, que es relativamente simple. Vamos a pasar ahora al capítulo de taquiarritmias. Hasta aquí, ¿cómo va? ¿Estamos bien? ¿No están muy cansados? Sí, doctor, vamos bien. Bueno, no está siendo muy básica la clase, ¿puedo ir un poco más rápido o estamos bien así? Está excelente, jefe. Bueno, perfecto. ¿Les resultó todo claro hasta ahora? Impecable. Bueno, entonces vamos a avanzar ahora sobre las taquiarritmias y vamos a empezar con las taquiarritmias supraventriculares. Las taquiarritmias supraventriculares se clasifican muy fácilmente también por la localización y también por el mecanismo que lo genera. Entonces, nosotros vamos ahora a ver algunos datos epidemiológicos de los tres tipos de taquiarritmias supraventriculares más frecuentes, rotulados globalmente como taquicardias paroxísticas supraventriculares. Pero bajo la denominación de taquicardias paroxísticas supraventriculares se dice poco. Es muy importante saber si esa taquicardia en qué sitio está ocurriendo dentro de la estructura cardíaca. Entonces, cuando la taquicardia paroxística supraventricular ocurre dentro del nodo auriculoventricular, lo conocemos como taquicardia reciprocante del nodo auriculoventricular. En inglés, AVNRT, ¿ok? Es por lejos la más común, ¿verdad? Y el electrocardiograma siempre es normal basalmente. Revertida la arritmia, el electro no muestra ninguna alteración casi siempre. La otra taquiarritmia es la que conocemos como taquicardia reciprocante auriculoventricular. Le sacamos la N. ¿Por qué? Porque ya no ocurre dentro del nodo, sino que ocurre alrededor del nodo. Aquí tenemos el ejemplo más clásico y simple, que es el Ward Parkinson White, aunque hay otros también. Entonces, ¿por qué esto ocurre? Ya lo vamos a ver, y esto también puede ocurrir en pacientes pediátricos. Y después la otra es la que conocemos como atrial taquicardia, taquicardia auricular. En este caso, no involucra al nodo auriculoventricular como primer concepto, y el segundo concepto es que además la taquicardia auricular utiliza el nodo AB y sus propiedades fisiológicas normales, pero se generan por aumento de automaticidad, de impulsos dentro de la aurícula, a veces único, a veces múltiples. Cuando hablamos de un solo foco, taquicardia auricular monofocal, y cuando hablamos de múltiples focos, taquicardia auricular multifocal. Entonces, fíjense que en términos de proporción, 60% AVNRT, 30% AVRT y 10% de AT. Ahora, esto puede variar dependiendo de qué patología estemos hablando. ¿Qué tipo de taquiarritmia frecuentemente tiene
una persona con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, AT. Entonces ahí la proporción va a variar. Esto es cuando analizamos el global de todas las taquiarritmias. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sienten los pacientes? Palpitaciones, languidez, dolor torácico, a veces dificultad respiratoria, sensaciones como que acá en el cuello le late algo muy rápido. El síncope es infrecuente, pero el presíncope es bastante frecuente. Y lógicamente, cuando se trata de una taquicardia, no taquicardia auricular, sino una AVNRT o una AVRT, bruscamente se corta. Inicia bruscamente y se corta bruscamente. En tanto que las taquicardias auriculares tienen una gradualidad de inicio y una gradualidad de finalización. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando a veces no tenemos claro de qué tipo de taquiarritmia estamos hablando, esos síntomas nos pueden ayudar y nos pueden orientar. Ahora bien, es importante conocer algunos aspectos de la electrofisiología del nodo auriculoventricular. Cuando un impulso se genera en el nódulo sinusal, se conducen a las aurículas, llegan al nodo auriculoventricular, ahí se genera un retraso y esa vía de retraso se llama vía lenta. Y de la vía lenta después se acelera nuevamente el impulso hacia los ventrículos a través de las ramas. Algunos pacientes tienen una vía rápida retrógrada, que no están siempre activos todo el tiempo, pero que por diferentes circunstancias y con el correr de los años, esas vías rápidas retrógradas se pueden volver más vulnerables o se pueden volver más activas con el tiempo. Entonces, uno podría decir, bueno, pues yo cómo voy a saber semejante cosa que eso tiene el paciente. Muy simplemente analizando detenidamente el electrocardiograma. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer cuando un paciente tiene una taquiarritmia paroxística supraventricular? Lo primero es un buen electrocardiograma. No me canso de reclamar en las emergencias de los sanatorios la torpeza de que ahora a las enfermeras no se les enseñan que el electrocardiograma se tiene que hacer con una amplitud de 10 milímetros en forma estándar, las 12 derivaciones. Todos hacen electrocardiogramas automáticos y eso bajan muchas veces a la mitad el voltaje para que el QRS entre dentro del electro, del papel de electro, y tengan interpretaciones automáticas. Eso es una vergüenza para cualquier centro hospitalario que cuente con departamentos de cardiología o departamentos de emergentología adecuadamente entrenados. Eso puede ser útil para una persona que vive en el área rural y que no tenga entrenamiento cardiovascular mínimo o básico. Un buen electrocardiograma sin todos los artefactos sabidos y por haber que hacen que prácticamente uno tenga que ser un adivino para poder interpretar los electros. Entonces, dicho este plagueo, traten siempre de tener buenos trazados para poder identificar la onda P en relación al QRS, porque esto nos va a definir ese mecanismo del cual estamos hablando. Y no solo si hay una RP o una PR más larga o más corta, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, sino además porque es imprescindible analizar cómo se inicia y cómo termina cuando a veces tenemos la suerte de poder documentarlo. Entonces, aquí vamos a tener ejemplos de ello. ¿Ven? Acá está uno de los típicos ejemplos de esos trazados con artefactos que hacen que sea más difícil la interpretación. Así que bueno, esto es una tortura para ustedes y hacerlos parte de la tortura que yo viví durante más de 30 años. Pueden reírse. Muy bien. La identificación de la onda P en B1, D2, D3 y ABF, por ejemplo. Y la relación de la onda R y de la onda P. Fíjense acá, en este electro de arriba, hay donde está la flechita, se ve que hay una pequeñita onda P.
Eso significa que el R, la onda R, la conducción lenta, bajó por el nodo auriculoventricular y subió para arriba a muy rápida conducción hacia las aurículas en forma retrógrada. Entonces, aquí el RP va a ser menor que la P que llega a conducir en el siguiente QRS. Entonces, esto es un QRS angosto, el RP es menor que el PR, y esto ya nos está definiendo que se trata de una taquiarritmia supraventricular intranodal o una AVNRT. Genial. Entonces vemos que hay un patrón de RP corto. En el otro caso, en el de abajo, fíjense, sin embargo, pareciera como una taquicardia sinusal. Sin embargo, la onda P es negativa. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Porque en lugar de activarse del techo de la aurícula derecha hacia abajo, en realidad se está ahora activando de abajo para arriba. Entonces, en la derivación D2 que ve la cara inferior del corazón, esta onda P primera, que es normal, de pronto acá se vuelve negativa una vez que se desencadenó la taquiarritmia. Entonces se desencadena una taquiarritmia, el RP acá es mayor que el PR. ¿Y por qué es importante esta discriminación? Bueno, vamos a mirarlo aquí y vamos a entender por qué es importante. Fíjense, en una AVNRT típica, la onda lenta, como veíamos, se sigue de una onda rápida, por lo tanto, el RP es menor que el PR. Pero ustedes me van a decir, pero acá no hay ninguna onda P. Efectivamente que no hay ninguna onda P. Acá no se ve una onda P, pero alguna vez hay que mirar el electro con mucho detalle y vamos a ver que de pronto de una onda RS aparece una R' chiquitita. Bueno, esa R' chiquitita que no se ve en un trazado del nódulo sinusal normal de la misma derivación, nos está diciendo que esa es una onda P metida allí en el QRS. Entonces, como ese RP es muy cortito, o si aún no se ve la onda P porque está metido dentro del QRS, es muy cortito, por eso tenemos la certeza de que se trate de una AVNRT. Bien, pero si de pronto tenemos un haz anómalo que se bloquea anterogradamente, pero que conduce retrógradamente, la distancia ya no va a ser intranodal, sino que va a ser intraextranodal. Al ser intraextranodal, el tamaño, el tiempo con el que va a activarse la aurícula van a ser más tardía. Entonces el RP va a ser menor que el PR igualmente, pero aquí, en este caso, va a medir casi siempre menos de 50, 60, algunos dicen hasta 70 milisegundos. Acá van a llegar hasta los 90 y hasta los 100 milisegundos incluso. Entonces casi siempre vamos a identificar alguna onda P retrógrada. Y cuando mide más de 60, 70 milisegundos y menor de 100 milisegundos, ya vamos a sospechar de una taquicardia reentrante atrioventricular. ¿Lo ven? En cambio, si se trata de pronto de una extra, pero con una distancia muy larga, podríamos tener un RP casi igual que el PR. Pero siempre, o mayormente las veces, siempre esta va a ser un poco menor que el PR. A diferencia de la taquicardia auricular, en el cual no está involucrado el nodo AB, como hoy ya hemos hablado, y sea que se trate de 1, 2 o 3 focos, van a conducirse hacia el PR en tiempos mucho más cortos que incluso la del nódulo sinusal, y por tanto siempre el RP va a ser mayor que el PR. Y de esa manera nosotros podemos discriminar los 3 tipos de taquiarritmias. Y uno me diría, y bueno, pero ¿y esto para qué me sirve? Muy simplemente porque
cuando tiene una contestación muy simple esto. Cuando ustedes tienen una intranodal, la intranodal con una ablación se resuelve muy fácilmente. Cuando ya estamos hablando de una atrioventricular, esperen un poquitito, hay que ver dónde está este haz anómalo. Si este haz anómalo está a nivel paraseptal, es complicado porque uno puede bloquear el haz de His. Si está ubicado muy cerca de la aorta, de la raíz aórtica, tracto de salida del ventrículo izquierdo y del anillo mitral, eso con mucho calor podemos provocar algún tipo de perforaciones. Entonces, cuando se hace una ablación, hay que tener cuidado dónde está ubicado ya cuando se trata de esto. Y cuando se trata de una taquicardia auricular, identificar si es unio monofocal, si tienen múltiples focos, me parece que vamos a provocar más taquicardia nosotros ablacionando que no ablacionando. Pero si en Carmo se trata 1, 2 o 3 foquitos, eso también se puede resolver con una ablación, pero obviamente vamos a entrar con catéteres diferentes y buscando focos diferentes y tratando de entrar hacia la aurícula izquierda más que hacia la aurícula derecha, etc. Ejemplos. Aquí tenemos uno, fíjense, taquicardia con QRS angosto, frecuencia altísima, más de 150 latidos por minuto. Las flechas les muestran esas R's primas o pseudo ondas R's en V1. ¿Lo ven arriba? Esas pseudo ondas R en realidad representan ¿qué cosa? Una onda P metida ahí. El RP muy corto, menor a 70 milisegundos. Hay que mirar con lupa eso para poder identificar. Abajo, en el electrocardiograma por reversión, no tiene esa pseudo onda R. ¿Lo ven? En las flechas azules, aquí. Flechas azules. El gráfico, típica. ABNRT, típica. La pseudo onda R, como habíamos visto, o tipo pseudo onda P. Encima este paciente hizo un descenso del S10 de 2 de 3 ABF y en B4, B2, B3, B4, B5 y B6. Probablemente su problema más serio no es solamente la taquiarritmia, sino que probablemente tenga enfermedad coronaria. Muy bien, vamos ahora al siguiente. Ahora estamos hablando de también una taquiarritmia, QRS angosto. El RP se ve muy bien acá en las flechas, En las flechas, acá se ve la onda P metida dentro de la onda T, pero ya mide más de 60, 70 milisegundos, porque fíjense que hay por lo menos 2 o 3 cuadraditos chiquitos, 40, 80 y piquito y medio, ya son 90, casi 100 milisegundos. Entonces, estamos hablando de una AVRT, ya no es intranodal. Y bueno, yo les decía que ahí ya la cosa es un poco más compleja. Fíjense, anillo tricuspideo, anillo mitral y seno coronario. Cada uno de esos puntitos que están ahí representan posibles focos donde se pueden generar estas anormalidades. Entonces va a ser un gran trabajo del electrofisiólogo cuando haga el estudio electrofisiológico identificar dónde se está originando esto, como para hacer una ablación apropiada y que esto no empiece a recurrir. Ahí en el punto verde, en este caso, está representado dónde está ubicada esta taquiarritmia en particular, en el anillo mitral, bien en la cara lateral. Bien. Estupendo. Entonces, ahora tenemos un paciente que venía con ritmo sinusal y se desencadena una taquicardia paroxística supraventricular. Fíjense cómo de la onda P acá la primera positiva se vuelve negativa. Bien, se vuelve negativa, la frecuencia no es muy alta. Evidentemente estamos ante una taquiarritmia supraventricular con un RP mayor que un PR. Estamos hablando de una atrioventricular. Revierte y después aparece un bigeminismo, ¿ven? Un bigeminismo, una onda P normal y una onda P patológica. P normal, P patológica. P normal, P patológica. Acá una onda sinusal normal con flechas azul y acá de vuelta un RP mayor que un PR. Esto se trata de una taquicardia auricular monofocal. Las ondas P de la taquiarritmia son de frecuencias mucho menores que las AVNRT y de las AVRT y por otro lado tienen una sola morfología, lo cual quiere decir que hay un solo foco. Posiblemente este paciente
se puede resolver simplemente con una ablación, y al estar en D2 esta derivación y ser negativa, lo más probable es que esté ubicado en el piso de la aurícula derecha. Hablábamos de la importancia de los registros. ¿Por qué? Porque con el registro uno puede saber qué es lo que, si conseguimos documentar el inicio del ataque arritmia, podemos ver qué es lo que le está generando esa o disparando esa taquiarritmia. Aquí estamos otra vez ante una taquiarritmia del nodo auriculoventricular. En las flechas rojas están identificadas las ondas P metidas dentro casi del QRS. Es una pseudo onda R, pero fíjense que abajo aparece una onda sinusal, y esta es otra derivación, ¿verdad? Y fíjense cómo en la onda T hay metido una contracción auricular prematura acá y otra metida acá que está representado ahí en asterisco. Bueno, esos dos focos automáticos auriculares desencadenaron una intranodal. Entonces, esto muestra que a veces puede haber más de un mecanismo involucrado. O el paciente simplemente tiene, por ejemplo, una predisposición por tener ese fascículo, digamos, de ascenso rápido, y de pronto una hipocalemia o una hipocalcemia o una hipoxia empieza a hacer focos automáticos en la aurícula y desencadena una taquiarritmia que el paciente nunca lo había tenido. Por tanto, no siempre puede haber un solo mecanismo involucrado. Bien, el otro aspecto importante en este lindo electro que compartió la gente de la Universidad de Chicago, también la forma en que termina. El paciente llegó a la emergencia, el emergentólogo tuvo la lucidez de dejarlo registrado, la reversión de la taquiarritmia con el electrocardiograma conectado y funcionando. Después de administrarle la adenosina, se le administró la primera dosis y venía con una taquicardia, QRS angosto, la onda P era difícil de identificar, parece haber una pseudo onda S acá, en algún lugar parece verse también una pequeña onda P acá detrás de la onda S en ABF, no se veía mucho porque era muy corto, era una típica AV-NRT, pero termina bruscamente con la adenosina, viene una onda P, ¿verdad? Viene perfectamente acá una onda P, como termina, ¿sí? Y entonces uno, al terminar, ve que de pronto aparece una pequeña onda delta acá, en el siguiente electrocardiograma. Y al encontrarse que tiene una onda delta, uno puede pensar de que es una forma muy atípica de AV-RT, por tener un haz paraceptal muy cerquita del nodo AB y estar tratándose efectivamente de un Wolf atípico o de un Wolf paraceptal, que no es lo más frecuente. ¿Ok? Acá lo ven en este otro ejemplo, lo mismo. También tenía un RP corto, pero en este caso era con más de 90 milisegundos, por lo tanto es un AV-RT típico. Y al dar la adenosina, revirtió y se ve perfectamente una onda delta donde está acá la flecha y el asterisco verde. Esto era una típica AV-RT con Wolf. En el caso anterior, como veíamos, era una posible AV-NRT, sin embargo terminó siendo un Wolf paraceptal, que es poco frecuente. Bien. Entonces, ver la regularidad de la taquicardia, ver si el QRS es angosto, tratar de identificar la onda P o la pseudo onda P, y en esos casos uno llega casi siempre a uno de los tres tipos de taquiarritmia paroxística supraventricular con el diagnóstico. Pero a veces se nos complica la vida cuando nos encontramos que el QRS es angosto, no es angosto, sino que es ancho. Entonces, cuando tenemos una taquicardia regular con QRS ancho, la pregunta que uno se hace es, ¿esto es una taquicardia paroxística supraventricular con conducción aberrante? Porque estamos cayendo por muy alta frecuencia
en la fase 3 de la despolarización ventricular, o taquicárdico dependiente, como puede ocurrir cuando algunos no acompañan un acortamiento de la activación ventricular normal o acompañando a la frecuencia cardíaca, o se trata de una taquicardia ventricular. Entonces, ¿es una supraconaberrantia o es una ventricular? Esto ha sido motivo de muchísimo debate en la cardiología y hay puntos en los cuales todos los cardiólogos nos hemos puesto de acuerdo en el cual decir, bueno, esto nos va a permitir discriminar una de otra. Y son los que están aquí descritos como factores diagnósticos. El primero y más importante de todos ellos es la disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir disociación auriculoventricular? ¿Se acuerdan que yo hoy les mencionaba que no confundan bloqueo AB completo con disociación auriculoventricular? Disociación auriculoventricular puede ser una frecuencia auricular más alta que una ventricular. No quiere decir que haya bloqueo del nodo AB. Por ejemplo, un aleteo auricular que empieza a generarse frecuencias auriculares de 300 por minuto, puede conducirse 150 porque el nodo solo alcanza a conducir 150 latidos. En ese caso está disociada la velocidad de activación auricular de los impulsos que llegan al ventrículo. De la misma manera ocurre con una taquicardia ventricular. En una taquicardia ventricular, pero inversa al aleteo, por ejemplo, el aumento de la frecuencia ventricular es más alta que la aurícula. Por tanto, si nosotros podemos ver ondas P que aparecen en forma intermitente en ese largo electrocardiograma que hacemos para tratar de identificar si hay una disociación, no como en este caso que muestran solamente un electroconversional con pocos latidos. Es muy importante ahí tener un electro de 12 derivaciones, pero las derivaciones continuas, no por bloques, y tenerlo largo es muy útil para ver si de pronto podemos identificar una onda P metida en diferentes QRS. Entonces decimos que hay una disociación AB, que la frecuencia ventricular es más alta que la ventricular. Puede ocurrir también que de pronto una onda P se conduzca y capture y se ve entonces un QRS angosto. Bueno, si eso ocurre, no hay ninguna duda que también se trata de una taquicardia ventricular. O puede ocurrir que muchas veces el electrocardiograma activó el nodo AB, el nódulo sinusal activó el nodo AB y coincidió que el latido ventricular se fusionó con el latido normal que viene del nódulo sinusal, el que se generó en el ventrículo. Entonces, el QRS no es ni el mismo que el de la taquicardia ventricular, ni del mismo que el del nódulo sinusal cuando capturó. Entonces se fusionan ambos latidos y aparece un latido intermedio entre ambos que se llama latido de fusión. Cualquiera de estos tres criterios que identifiquemos en una taquiarritmia con QRS ancho nos diagnostican que es una taquicardia ventricular y eso tiene mucha relevancia clínica. Mucha relevancia clínica y ni qué decir terapéutica. Por tanto, siempre es importante discriminar si se trata de una taquicardia con QRS ancho, si se trata de una aberrancia o si se trata de una TB. Y estos tres criterios, recuerden, siempre son el gold standard hoy para discriminar si es una u otra. Después hay criterios ya más dudosos. Por ejemplo, la duración del QRS. Si uno tiene un bloqueo de rama derecha, 140 milisegundos, hay que sospechar de que se trata de una TB altamente. Y si mide más de 160 o igual a 160 con la rama izquierda, también hay que sospechar una taquicardia ventricular. La concordancia precordial. ¿Qué quiere decir concordancia precordial? Que de B1 a B6 toditos son ondas
R pequeña, S profunda o QS de B1 a B6. O que de B1 a B6 toditas son ondas R altas. Entonces eso se llama concordancia. Si uno tiene R altas en B1 y S profunda en B6, puede ser, pero ya no es concordancia precordial. Ese ya no es un criterio. El otro aspecto es el eje desviado en forma extrema. Nosotros hablamos de noroeste cuando está entre menos 90 y más 180 grados. Y cuando tenemos una morfología que no parece ser típicamente rama izquierda ni típicamente rama derecha, en esos casos también hay que sospechar, pero ya la sensibilidad y especificidad cae. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Los criterios que importan siempre en un algoritmo es lo que les acabo de decir. Fíjense, yo tengo una taquicardia que es regular, mayor a 100 minutos. Analizo el QRS. El QRS es angosto y similar a la que tiene durante ritmo sinusal. Estoy ante una taquicardia paroxística supraventricular. Mide más de 120 milisegundos, es ancho, pero tiene la misma morfología de rama izquierda que tenía en un electrocardiograma previo al paciente. Sigue siendo supraventricular con conducción aberrante porque el paciente en realidad ya tenía un bloqueo de rama. Más que conducción aberrante es taquicardia supraventricular con bloqueo de rama porque ya el paciente lo tenía previamente. Pero si la morfología no es igual a la que el paciente tenía cuando tenía ritmo sinusal, si disponemos de un electrocardiograma previo y el QRS es menor a 120 milisegundos, bueno, pero la morfología al no ser similar, uno tiene que sospechar que se trata de una taquicardia fascicular de la hemirrama anterior o de la hemirrama posterior, o de una taquicardia paroxística supraventricular con conducción aberrante. Pero si además no es similar y el QRS más de 120 milisegundos, es el gran debate de si se trata de una supra con aberrancia o si se trata de una taquicardia ventricular. Y recién hemos repasado, obviamente, los criterios más contundentes para diagnosticarlos. Bien, aquí fíjense, es otro ejemplo de un empastamiento final de las ondas donde está metido una onda P y no es más que simplemente un AVNRT. Lo mismo acá, estos son otra vez ejemplos que no tienen pseudo ondas R. Acá les muestro simplemente para repasar lo que veníamos hablando. Acá estamos hablando de una típica AVRT, donde la conducción retrógrada es muy grande, entonces se ven claramente un RP menor que un PR, pero donde se identifica un RP que es mayor a 70 milisegundos y menor a 100 milisegundos. Y a veces, fíjense, que cuando de pronto el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, acá está bloqueada la rama izquierda, se conduce normalmente por la rama derecha, pero después se va a través del ventrículo izquierdo, porque se activa el ventrículo izquierdo. Entonces, la conducción ventrículo-atrial se enlentece y el QRS aparece lógicamente muy empastado. Y en este caso, no es que el paciente está haciendo un bloqueo de rama agudo por aberrancia, sino que está haciendo simplemente el camino que sigue normalmente la conducción AB porque el paciente tiene un bloqueo de rama. Este es un caso de mi propio pecunio que lo tuve de la semana pasada. Me llegó ahí en el Instituto Cardiopulmonar una señora que hizo palpitaciones por primera vez y ustedes pueden ver en este electrocardiograma que no se identifica ninguna pseudo onda R, ni ninguna pseudo onda P, no hay ningún empastamiento, está una típica AVNRT. A esta señora yo le hice maniobras vagales, no revirtió, le hice hacer maniobras, digamos, defecatorias para activar el vago, no cambió el electrocardiograma, por lo tanto, las maniobras vagales en esta paciente no funcionó y el camino fue aplicarle una adenosina para revertir la taquiarritmia.
Este es otro ejemplo, pero en este ejemplo estamos hablando de una arritmia muy similar a la taquicardia auricular multifocal, que es el aleteo auricular. Ustedes pueden ver acá las ondas en serrucho que se conducen a 3-1 o 2-1 y tiene encima al paciente un bloqueo de rama derecha. Ese bloqueo de rama derecha es propio ya de base del paciente, porque en este caso se conduce no con aberrancia, fíjense, con diferentes grados de bloqueo no se modifica el QRS. Por lo tanto, eso no es taquicárdico dependiente el bloqueo de rama, sino que es el bloqueo de rama que el paciente tiene de base. Bueno, aquí tienen un brutal aleteo que se conduce 1 a 1. 1 a 1. Cada onda auricular se conduce y tiene una frecuencia de cerca de 300 por minuto. Esto puede ocurrir muchas veces cuando se tratan de haces anómalas paranodales que son poco frecuentes, pero que al conducir con tan alta frecuencia, con conducción 1-1, estos pacientes pueden hacer síncopes o cuadros presincopales. Son casos excepcionales. Entonces, fíjense, en una taquicardia auricular siempre van a utilizar el nodo auriculoventricular de la misma manera que un aleteo auricular y lo mismo que una fibrilación auricular. Por lo tanto, el QRS siempre va a ser similar al del ritmo sinusal de base. En tanto que en el AVNRT, al utilizar el nodo, la frecuencia cardíaca muy alta, al estar involucrado el nodo con frecuencias muy altas, muchas veces pueden cursar con aberrancias y obviamente si uno tiene un electrocardiograma de base y tiene el mismo grado de bloqueo que tenía con el AVNRT, entonces quiere decir que el paciente tiene una taquiarritmia intranodal, pero con un bloqueo de rama derecha de base. ¿Ok? En cambio, en las taquiarritmias orto o antidrómicas, donde se utiliza el nodo AB, puede variar la magnitud del QRS dependiendo si utiliza el nodo AB en sentido ortodrómico o si utiliza el as anómalo en forma antidrómica. Es el caso de los Wald-Parkinson-White, en el cual el periodo refractario del as anómalo es muy corto y más corto que el del nodo AB y se pueden generar taquiarritmias muy complejas de discriminar muchas veces del de una taquicardia ventricular porque se comportan como una taquicardia ventricular. Se activan primero el ventrículo antes que el sistema de conducción normal y la reentrada es tan alta porque el periodo refractario es muy corto a ese nivel y como ustedes pueden ver acá se genera un grado de aberrancia muy importante. Bueno, eso sí ocurre, por ejemplo, en el escenario de un paciente con fibrilación auricular y se conduce a través de este as anómalo, las frecuencias pueden ser altísimas como las que vimos en ese aleteo y son frecuencias que con QRS muy anchos y a veces no es tan simple identificar la onda delta. En esos pacientes es muy importante el registro, pero también es importante cardiovertirle inmediatamente porque esos pacientes o por fibrilación o por flutter que conduzcan a través de un as anómalo pueden tener frecuencias tan altas que seguro van a terminar provocándole un cuadro sincopal y hasta pues tienen riesgo de muerte súbita. Son los pocos escenarios donde no hay ninguna duda que a esos pacientes hay que cardiovertirlo. Y eso es mucho más fácil saberlo si ya en un electrocardiograma de base, como en este caso, por ejemplo, ya el paciente tiene un Wald-Parkinson-White de libro. Acá ustedes pueden ver las ondas delta de 2, D3 y ABF, B1, B2 y B3, se ven perfectamente bien con un PR corto. Entonces, si este paciente con esta misma morfología desarrolla una taquiarritmia de alta frecuencia con esta misma morfología, bueno, ni duden que esos pacientes hay que generar una cardioversión eléctrica. Acá tienen el mismo paciente, por lo tanto hay que tener cuidado porque cuando hacen arritmias de este tipo. Y estas arritmias de este tipo a veces no es tan fácil discriminar si se trata de una TB o una supra con aberrancia, pero uno puede con experiencia ver que en algunos latidos, por ejemplo, de captura, como acá, no significa que se trata de una TB, sino simplemente que algún latido consiguió entrar dentro de todo lo que van por el as anómalo. Y en esos casos lo mejor es siempre una cardioversión eléctrica. Bueno, entonces, ante una taquicardia regular, ¿qué podemos hacer? Maniobras vagales, como yo les dije, si no responden, como en mi caso, del caso presentado, adenosina.
La terminación, muy probablemente con adenosina, sugiere una taquicardia también del nodo AB intranodal o una AV-ANT. Y si no hay cambios de la relación AB y hay más actividad auricular que ventricular, hay que pensar una taquicardia auricular o una fibrilación auricular. Si hay más activación ventricular que auricular, hay que sospechar una taquicardia ventricular. De manera la importancia de registrar luego de las maniobras el electrocardiograma, porque también nos pueden ayudar a discriminar. Y si no hay ningún cambio y el complejo QRS es angosto, lo más probable es que ese paciente tenga una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular monofocal. En cambio, si el complejo QRS es ancho, y hay una morfología típica de B1 a B6 porque es concordante, estamos hablando de taquicardia ventricular. Y si el QRS, de alguna manera ancho, tiene patrón concordante, no tiene RS en las precordiales, la patrón R mayúscula, S minúscula, se sigue de un nadir mayor a 100 milisegundos, estamos hablando de taquicardia ventricular. Entonces me van a decir ahora, ¿pero de qué me está hablando este doctor? Bueno, se lo voy a mostrar, no se me apuren, ¿ven? Entonces, esto es lo que yo siempre les decía, la importancia de los ejes, cuando se trata de rama derecha mayor a 140 o mayor a 160 rama izquierda, eso sugieren, pero no es diagnóstico. Si ustedes identifican un latido de captura como acá o de fusión, estamos hablando de taquicardia ventricular. La disociación AB, van a mirar acá con detalle este electro, que parece de alguna manera chino básico, una taquicardia con QRS ancho, sin embargo no es concordante, fíjense cómo tiene R alta en B1 y S en B6, entonces miro con detalle dónde está el pico de la onda R y dónde puede estar, y caramba, acá hay un latido que no es normal, acá este otra una igual al otro, acá hay otro metido, entonces esas flechas me están mostrando que ahí están disociadas y metidas ondas P. Y esas ondas P me están hablando de que se trata de una taquicardia ventricular. Entonces, se trataron de crear otros criterios porque no siempre están estos. Entonces, uno de los criterios más utilizados es el criterio de Brugada. El criterio de Brugada consiste en medir el inicio de la onda R y el nadir de la onda S. Si del inicio de la onda R al nadir de la onda S mide más de 100 milisegundos, eso es fuertemente sospechoso de una taquicardia ventricular, como en este caso que mide 160 milisegundos. Pero uno me dirá, pero bueno, caramba, ¿y dónde medirlo? Porque hay veces que puede variar uno con otro. Y acá está el ejemplo, en V6, 70 milisegundos, y acá, sin embargo, midió 160 milisegundos. El que tenga mayor valor es el que se considera. De manera que, si yo no tengo latidos de fusión y captura, puedo ir a medir el intervalo RS y si mide más de 100 milisegundos, estoy ante una sospecha. Si no lo tengo, busco disociación AB nuevamente, y si no lo tengo, tengo que ir a un criterio morfológico que es un poco más complejo. Pero aquí les muestran algunos datos morfológicos que son interesantes. Uno puede medir solamente el inicio de la onda R chiquita. Esa onda R, cuando mide 30 milisegundos o 40 milisegundos con más precisión, hablamos de una taquicardia ventricular. En cambio, cuando es menos de 40 milisegundos, es muy probable que se trate de una supraventricular. Cuando el descenso de la onda S tiene un notch, es como una especie de caída y subida nuevamente, up and down, o down and up, perdón, como dicen los americanos. Este notch aquí, en la pendiente de la onda S, es un criterio también de taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya tenemos más de 40 milisegundos de la onda R chiquita acá. El tiempo RS mayor o igual a 100 milisegundos. Y la presencia de un NOG en V1 o V2, esto del electrocardiograma, como aquí por ejemplo, pero en este caso es simplemente un ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda, uno tiene que sospechar una taquicardia ventricular.
y buscar la presencia de una pequeña onda Q en V6. Esto no se ve generalmente en las aberrancias. Bueno, aquí tenemos una taquicardia ventricular atípica con imagen de bloqueo de rama izquierda, pero ustedes pueden ver que básicamente entre la onda R y la onda S, acá en D1 en este caso analizado, y acá en V1 también, de alguna manera tiene más de 100 milisegundos y por tanto hay que sospechar fuertemente una taquicardia ventricular. Esto es una taquicardia ventricular con morfología de rama derecha. Fíjense cómo es positivo en V1. Y en estos casos, lo que uno tiene que buscar es si hay concordancia. No hay concordancia. ¿Cuánto mide? Más de 140 milisegundos con bloqueo de rama derecha. Fuertemente sospechoso. Pero además tiene una RSR'. Fíjense, hay una pequeña onda R, hay una muy pequeña onda S y una R' muy grande del bloqueo de rama derecha, que sería como la imagen especular de lo que veíamos en bloqueos de rama izquierda. Entonces, en ese caso, también hay que sospechar de que puede tratarse de una taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo nosotros debemos rotular a las taquicardias ventriculares? Bien, extrasístoles ventriculares, eso es un dato importantísimo. Si yo tengo extrasístoles ventriculares y lo identifico bien como ventriculares, ¿por qué? Porque tienen una morfología diferente que el electro de base, porque tiene una pausa compensatoria completa, porque el paciente y durante la taquicardia se reproduce la misma morfología que las extrasístoles, me orientan fuertemente también hacia una taquicardia ventricular. Se llaman extrasístoles no una taquicardia ventricular no sostenida cuando son 3 latidos o más, como en este caso, 3 latidos consecutivos o más, estoy hablando de taquicardias no sostenidas. Y cuando hablo de taquicardias ventriculares sostenidas, cuando duran más de 30 segundos. Las taquicardias sostenidas pueden ser monomórficas, como en este caso de acá que tienen todita la misma morfología, o pueden ser polimórficas como esta que estamos viendo acá en este trazado más de fondo gris. Y finalmente, las polimórficas hay que recordar que casi siempre se deben a una torsión de punta, por eso tienen esta forma de hélice. Estos son causas de paradas cardíacas. Y los pacientes que tienen taquicardias ventriculares son las famosas taquicardias bidireccionales por intoxicación digitálica o catecolaminérgicas. Casi siempre son taquicardias bidireccionales. Un QRS en una dirección, el siguiente en la otra dirección. ¿Lo ven? En una dirección y en la otra. Esto se lo denomina taquicardias ventriculares bidireccionales. Muy bien, entonces hemos visto ya las típicas, las atípicas, con morfología de rama izquierda, rama derecha, los criterios de Brugada, hemos visto también cómo clasificarlos y finalmente saber que los mecanismos pueden ser 3 fundamentalmente los que lo generan. Por automaticidad, que generalmente esto se ve por isquemia miocárdica en la fase 4 de la despolarización de la actividad eléctrica del corazón, por actividad gatillada, que puede ser muy temprana durante la despolarización o tardía, que son las que se ven, por ejemplo, en esas catecolaminérgicas, como las que recién veíamos que eran bidireccionales, o por reentradas en personas que ya tienen alguna escara o fibrosis en el tejido por haber tenido ya una miocardiopatía dilatada idiopática o isquémica con mucha necrosis. Entonces se generan como rotores a través de esos tejidos dañados. No vamos a hablar de la clasificación de antiarrítmicos por una cuestión de tiempo, pero sepan 2 cositas para terminar. Que esas taquiarritmias pueden ocurrir en corazones estructuralmente sanos, y estos que si siempre no tienen riesgo de muerte súbita, salvo algunas excepciones, como por ejemplo las taquicardias polimórficas por QT prolongado o lo que llamamos arritmias eléctricas hereditarias, que no son nada fáciles. Pero sí recuerden que con corazones estructuralmente sanos, sano quiere decir electro de base normal, el ecocardiograma normal, resonancia normal, se descarta enfermedad coronaria
El paciente no tiene enfermedad cardíaca estructural, pero tiene más de 15.000 extrasístoles en un Holter de 24 horas. Eso pueden dilatar el corazón a largo plazo y revertida la arritmia, revierten la cardiomiopatía dilatada. Estos también se generan por reentradas muchas veces porque son anomalías eléctricas congénitas que son fáciles de tratar con una ablación para mejorarle los síntomas al paciente, pero no son generadores de muerte súbita, salvo excepciones. Bueno, acá tienen un típico ejemplo, una taquicardia al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo el QRS no es tan ancho, es positivo en D2, D3 y ABF y negativo en D1 y ABL. Estos son las famosas taquiarritmias del tracto de salida con corazones estructuralmente sanos y por tanto esto no ameritan estas taquicardias fasciculares más que una ablación cuando son muy molestos. Pero obviamente las polimórficas por QT prolongado, algunos brugadas, algunas catecolaminérgicas o con un QT corto, que son muy infrecuentes, podrían llegar a ser tener riesgo de muerte súbita. En tanto que las taquicardias que ocurren en corazones estructuralmente enfermos, como lo que están viendo acá, fíjense, muchos tejidos fibróticos en este corazón que no consiguió sobrevivir luego de un infarto agudo de miocardio, se generan anomalías en la conducción eléctrica, acá se enlentece, acá se acelera, se puede provocar reentradas. Estas no son como las isquémicas que generan taquicardias polimórficas. Ustedes van a ver en un infarto que las taquicardias que se generan son polimórficas. En cambio, estas que son por escaras, porque hay reentradas, generan casi siempre taquicardias monomórficas. Y se ven enfermedades, cardiopatías dilatadas idiopáticas, en Chagas, en sarcoidosis, en cardiomiopatías hipertróficas, en algunas enfermedades congénitas, en la displasia ritmogénica al ventrículo derecho, donde se reemplaza grasa y fibrosis a la pared libre del ventrículo derecho. En el electro pueden identificar algunas alteraciones como una onda Y, por ejemplo, o en el ventrículo no compactado. También son todos causas de taquicardias monomórficas. En estos casos son muy frecuentes la muerte súbita en estos pacientes, pero en el número total de eventos en el número total llegan a ser menor la incidencia porque no todos los pacientes en la población general son enfermos. Por tanto, esto es lo que se conoce como paradoja de Mayburn. Recordar entonces, siempre que hay daño estructural, hay que sospechar en una patología crónica cardíaca, en una taquicardia ventricular monomórfica. Y si se trata de una polimórfica, el paciente puede estar cursando un evento isquémico coronario y eso casi siempre va a terminar en una parada cardíaca y por lo tanto, si es por un trastorno electrolítico, hay que corregir inmediatamente. Si hay alguna droga que lo está intoxicando, hay que sacarlo inmediatamente y obviamente hay que utilizar los algoritmos de reanimación cardiopulmonar en caso que se trate de un infarto agudo de miocardio y que está haciendo isquemia y está haciendo taquicardias ventriculares polimórficas. ¿Ok? Entonces aquí yo les dejo simplemente los mismos algoritmos para que ustedes lo tengan disponible. Estos son de la Sociedad Europea de Cardiología, lo mismo que hemos visto en algoritmos, lo que hemos visto ya en los ejemplos. Aquí tienen una típica taquicardia con QRS ancho, pero que se debe fundamentalmente a una morfología de rama derecha y el paciente tiene una DIR-RS mayor a 100, por lo tanto estamos hablando de una taquicardia ventricular y no una supra con aberrancia. Aquí les resumo los criterios de una TB y de una supra con aberrancia según la morfología de rama izquierda y rama derecha en B1 y B2, que ya hemos visto varios ejemplos, y en los criterios de Brugada, cómo ir siguiendo paso a paso. Y recuerden que cuando tienen una taquiarritmia monomórfica, puede que ocurra también en un paciente que tiene enfermedad coronaria. Entonces, al acelerarse la frecuencia, puede aparecer un descenso del segmento CT que está siendo generado por la taquiarritmia y no que la isquemia le está provocando la taquiarritmia. No siempre es la causa la isquemia, en este caso es monomórfica, pero al tener enfermedad coronaria se expresa una enfermedad coronaria por la muy alta frecuencia. Ok, estos son los criterios de Brugada nuevamente. Aquí lo tienen representados en gráficos, electrocardiogramas, taquicardias polimórficas.
cómo actuar en esos escenarios y algunos algoritmos básicos en QRS estrecho o ancho en español para que ustedes lo tengan. Cuando ustedes escuchan clases de este tipo, casi siempre se bajonean un poquitito porque piensan que no nos da la cabeza y cuánto tiempo me va a llevar a aprender esto. Bueno, el secreto está en mirar las cosas con detalle. Nadie ve lo que no conoce, pero una vez que ya han tenido esta primera aproximación, lo que tienen que hacer es mirar las cosas con detenimiento. Bueno, muchas gracias y quedo para que ustedes me pregunten lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Excelente la clase. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? No tengáis miedo. Parece que quedó todo más que claro, doctor. Pareciera que sí, o se durmieron todos. No creo. Bueno, yo después esto, Fátima, voy a compartirte para que, bueno, por lo menos las cosas lo más relevante para que ellos lo puedan tener y bueno, estudiar eventualmente, ¿sí? Espectacular, doctor. Te agradezco muchísimo. Una clase impecable. Realmente aprendimos todos. Están muchos jefes también acá participando de la clase, así que te agradecemos muchísimo. Y vamos a encontrarnos de vuelta la próxima semana. Un placer. Estamos en contacto entonces. Dale, doctor. Gracias.